Caso puntual, hablar sobre, bueno, las diferentes situaciones que se están viviendo en sectores productivos, no solo de la República Argentina, sino que puntualmente en la provincia de Mendoza. ¿Por qué te cuento? Porque los productores vitivinícolas advierten sobre un panorama sombrío en cuanto a esta producción y reclaman, piden medidas para sostener justamente esta actividad. Concretamente, el presidente de la Asociación de Viñateros de la provincia de Mendoza, estoy hablando de Eduardo Córdoba, habló sobre la realidad que viven los productores del sector, marcada, por supuesto, por la falta de rentabilidad y por un panorama cada vez... Chicos, ¿les dicen a Cristian que hable más bajo, por favor? Porque se mezcla todo y es un despelote. Marcada esta situación, este complejo panorama, porque los precios han sido iguales o inferiores a los precios del año pasado y se estiraron los pagos. Bueno, una famosa cuestión que están viviendo muchas empresas y muchas áreas productivas. Pero qué mejor que decirlo yo es Eduardo Córdoba, que es justamente el presidente de la Asociación de Viñateros. Eduardo, Pablo Sigliuti soy. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. Hola, muchas gracias a ustedes por la nota. Un saludo para tu equipo y toda la gente. Gracias, Eduardo. Bueno, a ver, es complicada la situación del sector, ¿no? Sí, lamentablemente, y lo hemos expresado claramente en un documento que hemos hecho, estamos en una situación muy complicada porque es el mismo precio o menos que el año pasado y con plazos que primero habían dicho que iban a ser tres pagos y ahora lo han estirado a 6 pagos u 8 pagos. Y nuestros costos han seguido aumentando, o sea, el combustible ha aumentado, la energía de bombeo ha aumentado, el derecho de riego ha aumentado, los agroquímicos han aumentado, los jornales han aumentado, todo aumenta menos el vino. Sabemos que es una cuestión de oferta y demanda, por supuesto, pero necesitamos sí o sí que de alguna manera nos asistan, que se separen las intimaciones, porque además... por ejemplo, las cooperativas eléctricas te cortan el servicio, el derecho de riego si no lo pagás también te cortan el servicio. Es una situación muy lamentable y lo que no se tiene en cuenta es que ustedes saben que en Mendoza nos sentimos orgullosos con la fiesta de la vendimia, con todo el turismo que asiste acá, cómo se mueven los restaurantes, los hoteles, los ómnibus, las empresas. Y eso no sería posible si no hubiera uva, y para que haya uva tienen que haber viñateros, contratistas y obreros vitivinícolas, ¿no es cierto? Pero lamentablemente la gran tajada se la lleva a la intermediación. Nosotros sabemos que así funciona obviamente el mercado, ¿no? Pero el viñatero y algunos bodegueros pueden llegar a salvarse, pero en general también las bodegas están comprometidas y si a nosotros nos están pagando a 260 pesos el litro de vino y vos vas a la góndola y te sale 1.500 o 2.000 pesos según qué tipo de vino, te das cuenta que toda la cadena intermediación es la que está perjudicando al productor y al bodeguero también. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se declare la emergencia económica de la producción vitivinícola y que se estiren los plazos y se corten, se termine con estas intimaciones y con esto que se está produciendo en detrimento de lo que es una fuente de trabajo muy importante. La actividad genera 100.000 puestos de trabajo, no te olvides que está la cosecha, el transporte, el fraccionamiento. Bueno, ojalá seamos escuchados, estamos gestionando una entrevista en forma directa con el gobernador de la provincia, para que nos escuchen todos estos reclamos y que se paren
los cortes de servicios, y se nos escuche y nos apoyen, ¿no? Lamentablemente es una situación que después, ¿qué pasa? Los jóvenes que no encuentran una salida en el campo van ahí al Gran Mendoza, y del Gran Mendoza van a parar a las villas de emergencia, y son pasto tierno para la droga y todo lo que ello conlleva, ¿no? Y después el gobierno tiene que hacer planes sociales para rescatar a esos jóvenes. Entonces, estamos llamando a la reflexión, ojalá nos escuchen a tiempo y se tomen las medidas para poder solucionar esta problemática, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que han tenido del gobierno, por lo menos provincial, hasta este momento, Eduardo? Mira, hay una cuestión que desde ya lo hemos expresado y lo agradecemos, que es que el gobierno provincial asumió los costos de la pulverización aérea para controlar la alobesia, que es una plaga un flagelo que nos hace mucho daño, y también la distribución de feromonas. Pero eso es uno de los aspectos, ¿no? Y para colmo es una plaga que entró por un déficit de organismo del Estado que no controló maquinaria de cosecha que venía de Chile y que trajo esa plaga, ¿no? Porque no la teníamos acá. Entonces ahora nos tenemos que hacer cargo de los costos para controlar esa plaga. Entonces, bueno, estamos gestionando una entrevista con el señor gobernador para que nos escuche, para que entienda la problemática que tenemos, que seguramente está al tanto, pero para que nos ayude en esto de que no nos corten los servicios, que se estiren los plazos de pago de la Administración Tributaria Mendoza, que también aprieta. Y bueno, todos aprietan y todo nos sube, pero a nosotros el vino y la uva está peor que el año pasado y con más largos plazos. Lamentablemente, ¿no? Sí. Es así. Sí, también hay que aclarar que es una situación de arrastre, pero que se profundiza cuando no hay políticas de Estado que puedan asistirlos, o poca o nula, esto se complica mucho más, Eduardo. Por supuesto. Mirá, hay otros países donde realmente el gobierno, Francia es uno de los casos que tenemos información, que el gobierno se sienta en la mesa entre los productores y los compradores y lauda en el sentido de tener una estructura de costo que nosotros tenemos gracias al INTA, nos hace una estructura de costo pormenorizada, y entonces dicen, bueno, sobre esta estructura de costo, ¿qué sería razonable? Un 25, un 30% para que haya una rentabilidad, porque esta es una estructura de costo que no contempla las amortizaciones. Un tractor se gasta, los palos de la hilera se gastan, en la perforación del riego se gasta. Bueno, y en base a eso se pacta un precio y se cumple con ese, ¿no? Pero bueno, acá no, acá está librado toda oferta y demanda, y bueno, a vos te madura la uva, lo que cuesta llegar a la cosecha, y cuando llegas a la cosecha tenés que conseguir camión, cosechadores, que la bodega esté habilitada, que puedas llevar esa variedad, y te lleve 2 días seguidos, no puedes entrar y se te pierde el 30%, es dramático realmente, ¿viste? Entonces uno va y lleva la uva, y cuando descargaste la primer camionada ya estás en manos de lo que disponga el bodeguero, porque en general te dicen, bueno, ¿cuánto me va a pagar? Y lo que pague el mercado, y el mercado se forma a piacere del comprador, y bueno, el que sufre las consecuencias es el productor. Sí, seguramente. Lo más lindo, digo, de todo del trabajo que hacen ustedes, es el reconocimiento de los vinos argentinos, mendocinos en el mundo. Pero bueno, si conocieran toda esta interna, aparte de ser reconocido el vino, también es reconocido el esfuerzo y el laburo que hacen los viñateros, ¿no? Sí, claro, pero mirá, nosotros tenemos un observatorio vitivinícola acá, que nos hizo un trabajo, y cuando vos ves del precio final en una botella, el productor recibe alrededor del 3%. El 3%, ese es, cuando si no fuera por esa base de la producción, olvídate, no
habría toda la cadena vitivinícola. Sí, ¿viste? claro. Lamentablemente es así. Sabemos que son las reglas del mercado, pero tiene que intervenir el Estado, tiene que intervenir Claro. el gobierno en el sentido de sentar a las partes, entender que es por el bien de la población que trabaja en esto, que si no se le va a ir a hacinar en la Villa Inestable alrededor del Gran Mendoza, y con todas las consecuencias negativas que eso conlleva, ¿no? Seguramente. Eduardo, un gusto poder charlar con usted. Vamos a, obviamente, mantener estos diálogos habituales seguramente porque queremos que el sector, si tiene algo que comunicar, lo pueda hacer a todo el país a través de nuestro, pero también para, bueno, acompañarlos en esta situación complicada que viven. Un abrazo enorme y gracias. Bueno, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y un saludo a toda la audiencia. Que siga muy Gracias. bien. Allí estaba entonces Eduardo Córdoba, el presidente de la Asociación de Viñateros de la provincia de Mendoza, contándonos la situación complicada que están viviendo.